Sí, somos el Team BAF y este es nuestro podcast, un espacio de conversación sobre mínima intervención en odontología. Aquí les contamos cómo desaprender viejos conceptos para avanzar hacia la odontología del futuro, basándonos siempre en las mejores evidencias científicas disponibles. Bienvenidos a Dentalmente, el podcast de Bájale a la Fresa. Muy buenos días, queridos amigos de Baja de la Fresa. Estamos aquí en el Congreso Mundial de la IADR en Barcelona, España, y tenemos el placer de contar el día de hoy en nuestro podcast Dentalmente, un podcast de Baja de la Fresa, a un invitado muy especial. Estamos con el doctor Bob Rosier. Beste Bob, bedankt voor this interview. Heel graag gedaan. Graag gedaan. Muchas gracias por invitarme. Welkom met Baja de la Fresa. Este es un podcast y Bob es holandés, pero reside aquí en España ya por algunos años y su español es perfecto, así que vamos a tener esta entrevista en perfecto español. Y muchas gracias por acceder a esta entrevista, Bob. Nada, es un verdadero placer. Te sigo en las redes y crees que haces un trabajo excelente. Muchas gracias. El placer es mío. Muchas gracias. Bueno, el área de investigación de Bob, y de hecho esta fue su tesis de doctorado, está enfocada en la dieta y cómo esta regula una interacción con el microbioma oral, y vamos a explorar un poco esa área tan importante en la mínima intervención, que es el factor dieta y cómo esta influencia el riesgo o los factores promotores de salud o enfermedad. Bob, ¿qué nos puedes contar un poco a nuestros colegas la interacción que tienen los nitritos, fuentes como la beterraga, el rabanito y los frutos de hoja verde en la salud? Claro, pues esas verduras son ricas en nitrato, que es una molécula muy estable, inorgánica, y las bacterias en la boca pueden convertir ese nitrato a nitrito. Es un paso que solo saben hacer bien las bacterias, dependemos mucho de ellas. De hecho, cuando masticamos las verduras hay exposición de nitrato, pero lo interesante es que cuando lo tragamos, el nitrato entra en la sangre, pasando por el intestino, y luego cuando la sangre transporta el nitrato ingerido a las glándulas salivales, lo sacan de la sangre y lo vuelven a meter en la saliva. Entonces, después de comer una ensalada tienes nitrato en la saliva durante 4 a 6 horas y las glándulas salivales hacen eso para que las bacterias puedan convertir el nitrato a nitrito. Y el nitrito sí que el cuerpo sabe usarlo y sabe convertirlo a óxido nítrico. Y óxido nítrico que tiene un montón de funciones en el cuerpo. Baja la presión sanguínea, mejora la salud cardiovascular, mejora la salud metabólica, el rendimiento deportivo. Las bacterias en la boca afectan el rendimiento deportivo. Sí, esa fue parte de una de las diapositivas que más me impresionó, este coagregado de efectos. Y tú mencionabas también que esto era algo muy conocido por los atletas de alto desempeño y que esto podría jugar un papel determinante en ese extra que pueden dar para obtener una medalla, ¿no es cierto? Sí, es fascinante y de hecho hay muchos atletas consumiendo zumo de remolacha, de betabel o beterraga, dependiendo del país donde estés. Correcto. Esa raíz roja llena de nitrato y 2 horas antes del partido porque les aumenta el rendimiento 3 o 4%, que a lo mejor no parece mucho, pero puede hacer la diferencia a nivel alto, ¿no? Por supuesto. De deporte. Entonces, esos deportistas, muchos de ellos no tienen ni idea que es todo por las bacterias orales. Si tú usas clorexidinas, pierdes completamente el efecto del nitrato porque de forma temporal paralizas a la microbiota oral y ya no pueden reducir el nitrato a nitrito. La actividad de producción de nitrito va a cero durante varias horas después de usar clorexidina. Impresionante. Eso creo que fue uno de los tópicos más impactantes desde mi perspectiva y fue justo algo que discutíamos con Constanza Fernández, creo que la conoces, Sí, y ella habla mucho del tema el tema de los hábitos, la dieta y cómo afecta la salud oral. Y creo que algo muy interesante que discutimos en nuestra última edición justamente de Baja de la Fresa fue la creencia que tiene el público en general de utilizar colutorios de manera diaria, como si esto fuera a contribuir a reducir el riesgo de la enfermedad, pero muy por el contrario, se ha demostrado que inclusive podría afectar el riesgo de salud cardiovascular. Sí, de hecho hay evidencia que en algunos estudios la clorexidina sube la presión sanguínea, en otros no, que depende un poco de la persona, es lo que creo yo. Si tienes las bacterias buenas que metabolizan el nitrato,
se nota el efecto de la clorhexidina, porque después del uso las pierdes. Pero si a lo mejor ya tienes una disbiosis o pocas de esas bacterias, no se nota tanto la clorhexidina. Pero, en fin, está claro que personas sanas no tendrían que usar antisépticos tan fuerte, y eso no quita que cuando el dentista te lo recomienda después de una intervención hay que seguir tomándolo de forma temporal. Sí. Pero vamos, que igual con los antibióticos hay que tratarlos con un medicamento, tomar en cuenta que tienen efectos secundarios y que para preservar una microbiota saludable pues no hay que tirarle antimicrobianos. Correcto, justamente de eso hablábamos, de todo este tema de la resistencia microbiana, además, porque se produce tal vez alguna resistencia, aunque finalmente el efecto del colutorio en sí mismo en un microbioma o una biopelícula bien organizada es probablemente muy limitado, y que finalmente dependemos más de los hábitos como una dieta balanceada y Sí. una buena desorganización mecánica de la Sí, biopelícula. justamente la clorhexidina sí que tiene una capacidad muy buena de romper biofilms, pero a otras moléculas les cuesta más penetrar el biofilm. Como dices, están bien protegidos. Al final el mechanical removal, ¿no? La La remoción actividad mecánica. física, eso, gracias, sigue siendo lo más importante para prevenir las enfermedades orales, y a lo mejor a eso en el futuro podemos añadir el uso de prebióticos y probióticos, que es un campo muy prometedor. El nitrato, por ejemplo, aparte de tener todos estos efectos en el cuerpo, los efectos sistémicos por la producción de óxido nítrico, también tiene efectos en la boca. El óxido nítrico es una molécula antimicrobiana también, que mata bacterias sensibles como anaeróbicos estrictos asociados a la periodontitis o la halitosis. Entonces bajan esos niveles de esas bacterias periopatógenas cuando consumimos verduras, mientras que aumentan bacterias asociadas a salud que consumen el nitrato. Ese es otro tema sumamente interesante, porque hay toda esta teoría, pues, de las bacterias del grupo rojo y de las productoras de sulfatos o sulfuros, Sí. que finalmente están contribuyendo a la litosis, a problemas periodontales o problemas inclusive en la mucosa oral, no necesariamente asociados a enfermedad periodontal, pero que justamente con estos componentes de la dieta podrían reducir de alguna manera el riesgo que estas pacientes susceptibles presentan. Sí. Es muy interesante porque la bacteria más conocida del complejo rojo, Porcinodes gingivalis, es muy sensible al óxido nítrico y siempre vemos que disminuye cuando añadimos nitrato a una comunidad oral. Y aparte de eso, algo también es muy relevante para la odontología preventiva: al metabolizar el nitrato, las bacterias que usan esta molécula de las verduras consumen ácido, consumen el ácido láctico, y de esa forma suben el pH y eso previene las caries. Mantiene el pH arriba de los niveles que dañan el esmalte. Y sí, eso es sumamente clave. Y esto puede sonar muy complejo tal vez para alguien que no esté muy familiarizado con la bioquímica, de cómo el nitrito se convierte en nitrato y el nitrato se convierte en óxido nítrico, en óxido nítrico, ¿sí? Sí. Que finalmente es el que causa este efecto positivo en el microbioma. Pero a ver, traduciéndolo al clínico o a la práctica clínica, al beneficio del paciente, sé que tienes muchos estudios llevados a cabo de manera multicentro tal vez, con la Universidad de Guadalajara, con la Universidad de Glasgow. Está muy distribuido el trabajo que están haciendo ahora a nivel clínico, y creo que es algo maravilloso y te Muchas felicito por gracias. eso. Pero ¿qué podemos decir sobre esta aplicación en el día a día de una persona? Justo yo te preguntaba sobre el tipo de preparación, si esto afectaba el efecto de estos nitritos. Tú me mencionabas que era una molécula muy estable, pero ¿qué le podrías decir a nuestros seguidores sobre cómo llevar toda esta ciencia a la práctica o a los hábitos propios de nosotros como profesionales de la Ahora salud? estamos explorando la posibilidad de añadir el nitrato en forma de una sal o en forma de extracto de una verdura a la pasta de dientes. Esperemos que dentro de unos años hayan fórmulas en el mercado con nitrato. De momento, yo creo que la recomendación que siempre escuchamos, pero no siempre la tomamos tan serio, pero es muy importante, es el consumo de verduras. Una dieta sana es clave para la prevención y también en la odontología. La mayoría de las autoridades recomienda de consumir abundantes verduras. Por ejemplo, Harvard dice cuanto más y mayor variedad mejor. Entonces ya podemos empezar a integrar verduras como rúcula, acelgas, espinacas, rábanos y remolacha a nuestra dieta y consumir esas verduras todos los días, porque eso va a empezar a estimular las bacterias buenas, reducir las bacterias malas,
mantener el pH neutro. Entonces es un muy, muy buen comienzo que siempre es recomendable. Sí, creo que es impresionante a dónde estamos llegando y esperemos este sea un área que se explore con más profundidad, porque por años y lamentablemente pues por una premisa equivocada de la enfermedad bacterio específica, hemos estado luchando contra las bacterias cuando en realidad muchas de ellas nos protegen, nos ayudan a regular nuestra presión arterial, como mencionabas, a digerir ciertos alimentos que seríamos incapaces de digerir por nosotros mismos. Y finalmente es esta coexistencia y saber cómo alimentar a nuestras bacterias buenas para mantener esa salud y poder instaurar estos hábitos en nuestra vida diaria. Eso es, eso es. Y en el intestino se sabe que la fibra ayuda a alimentar las bacterias buenas y ahora parece que algunos productos con fibra también tienen nitrato y eso es conveniente para las bacterias buenas de la boca. Como habías dicho, el nitrato es muy estable, entonces da igual si te haces un smoothie o si una ensalada o si quieres cocinar las verduras, el nitrato va a estar ahí y va a tener ese efecto. Maravilloso. Entonces, la gente podría empezar con una ración al día y si la puedes subir a 2, mejor todavía. Dosis dependiente. Porque había un estudio también que mencionaba sobre el efecto en la salud oral y en la enfermedad cardiovascular o en la presión arterial, ¿no? Que era sutil tal vez, pero a ver, una persona que podría prescindir de un medicamento farmacológicamente producido, podría tal vez introducir en su dieta un jugo de remolacha interdiario y eso podría contribuir muchísimo a regular su presión. Claro, ahora están viendo si a largo plazo el consumo diario de nitrato puede prevenir muertes y la primera evidencia indica que sí, y bastantes. Increíble. Porque aunque sea una bajada pequeña de presión sanguínea, eso a nivel de toda la población puede salvar Una muchas medida de vidas. salud pública impresionante. Claro, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en muchos países desarrollados, entonces solo bajarlo un poquito ya puede prevenir infartos y otras complicaciones. Increíble. Lo bueno de las verduras ricas en nitratos y cuando las consumes, por ese proceso de reciclaje después de tragar, vuelven a la boca, pues vas a tener los niveles de nitrato elevados durante 4 a 6 horas en la saliva y durante esas horas tienes protección oral y cardiovascular. Entonces imagínate si consumes un smoothie de remolacha por la mañana con fruta, luego una ensalada por la tarde y con la cena otra ración de cualquier verdura rica en nitrato, ya estarías cubierto mayor parte del tiempo. Sí, maravilloso. Pero sí, vamos a empezar a investigarlo en estudios clínicos para ver cuáles son las cantidades y las dosis óptimas. Sí, justamente el tema de la dosis. Ayer en el simposio se hablaba un poco acerca del exceso de nitrato y su efecto potencialmente deleterio, pero a ver, ¿qué efecto deleterio podría ser un exceso de nitrato en nuestro sistema? Claro, es muy buena pregunta y nosotros hace poco publicamos una revisión de literatura y la llamamos el nitrato. La fuente hace el veneno. El dicho común es la dosis hace el veneno, pero en este caso es más relevante la fuente, porque las verduras que tienen un montón de nitrato están claramente asociadas a salud. Reducen el riesgo de enfermedades sistémicas, de cáncer y alargan la vida. Pero al añadir mucho menos nitrato a carne procesada, ahí las bacterias en la carne empiezan a metabolizar el nitrato y reaccionan con moléculas de la carne, como la hemoglobina, formando nitrosamina. Entonces ahí es otra historia, porque la nitrosamina sí que es cancerígena. Claro. Por eso pensamos que es más importante la fuente que la dosis. Puedes consumir mucho nitrato en forma de verduras y cuanto más mejor, básicamente. En los estudios epidemiológicos se ve que cuantas más verduras la gente consume, más saludable es y no hay límite, no es que baje en algún momento. Claro. Eso va aumentando con la dosis. Creo que es un tema apasionante y siento esa pasión que te mantiene involucrado en el área de investigación que has desarrollado y te felicito por eso. Creo que es algo que era sumamente importante de explorar y difundir como lo están haciendo en el Oral Microlab. Sí, Oro Microbiome Lab, en Valencia. Es una iniciativa, es un laboratorio que está trabajando mucho en estos temas de investigación y esperamos escuchar mucho más de ustedes en los años venideros. ¿Algún mensaje final que le quieras dejar a nuestros oyentes? Pues que la dieta es mucho más poderosa de lo que uno se puede imaginar y a veces es difícil hacer cambios muy drásticos, pero empezar a integrar productos saludables poco a poco
puede hacer mucha diferencia a largo plazo y hacer que cumplimos los años bien y saludables. Entonces, ánimo. Vamos adelante con eso. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Y hasta Gerardo. pronto. Hasta una próxima edición de este podcast de Baja de la Fresa Dentalmente.